Oro y plata, equipo 1. El equipo está conformado por Cristian Hernández Cruz, Ana Yucelia Antonio Ramírez, Rubí Cruz Jerez, Carlos Eduardo Sánchez, Juan Carlos Rodríguez y Olvera Lucio Ciel Alejandro. El oro es un elemento químico, cuyo número atómico es 79. Está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso, blando y de color amarillo. Su símbolo es Au. Este es un metal de transición blando, brillante, amarillo. El oro no reacciona como con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible y soluble al cianuro, al mercurio, al agua regia, al cloro y a la lejía. Ahora veamos un Aquí ejemplo. oro puro y un poquito de agua regia, es decir, ácido clorhídrico con ácido nítrico. Haremos una solución a 3/4 partes y veremos cómo se disuelve el oro ante el único ácido que lo consigue. Bueno, eso y según la alquimia el alcalés, pero bueno, es nuestra meta a corto plazo para poder decir que hemos violado a la química de una manera gustosa. Por ahora haremos el experimento tradicional. El efecto es prácticamente inmediato. Os aconsejo que abréis la ventana, por supuesto. Mira, chaval, se disuelve a toda máquina. Este metal se encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas y depósitos aluviales. Es un elemento que se crea gracias a las condiciones extremas en el núcleo colapsante de las supernovas. La plata es un elemento químico de número atómico 47, situado en el grupo 11 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Ag. Es un metal de transición blando, brillante, blando, dúctil y maleable. Este se encuentra en la naturaleza, formando parte de distintos minerales, generalmente en forma de sulfuro o como plata libre. Este es muy común en la naturaleza, de la que representa una parte en 5.000 de la corteza terrestre. La mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, zinc, plomo y oro. La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro, y presenta un brillo blando, metálico, susceptible al pulimiento. La plata posee la más alta conductividad eléctrica y térmica de todos los metales, pero su mayor precio ha impedido que se utilice de forma masiva en las aplicaciones eléctricas. Aparte de eso, la plata también presenta el color más blanco y el mayor índice de reflexión. Ahora veamos un ejemplo de la conductividad térmica de la plata a diferencia de la de otros metales. Y la plata. Gracias desde aquí a mi amigo Arturo el joyero por prestarme este lingote de plata pura. Te lo devolveré intacto. Voy a colocar un cubito de hielo encima de cada uno de los dos materiales. La conductividad térmica de la plata es 5 veces superior a la del hierro. De hecho, la plata es el mejor conductor térmico de entre todos los metales y también el mejor conductor eléctrico. Yacimientos y obtención. Entre los yacimientos de oro más importantes en el mundo podemos encontrar a Pebble, ubicado en Alaska, con 107.9 millones de onzas de oro, siendo el depósito más grande del mundo. Como segundo podríamos encontrar a Olympic Dam, ubicado en Australia, con 107 millones de onzas. Esta mina se caracteriza por ser la mina a cielo abierto más grande del mundo. Como tercer lugar podemos encontrar a Swift Deep, ubicado en Sudáfrica. Esta mina contiene 68.4 millones de onzas de oro. Como cuarto lugar se encuentra la Lear, ubicada en Nueva Guinea, con 57.4 millones de onzas. Esta mina se caracteriza por estar dentro de un cráter volcánico extinto. Y como quinto lugar encontraríamos a Grasberg, ubicado en Indonesia, con 57.1 millones de onzas. Es el depósito remoto de cobre y oro ubicado en las montañas de la provincia Indonesia, que fue descubierto por primera vez en 1936
por exploradores holandeses y sus actuales propietarios. Obtención del oro. Existen diversas técnicas para la extracción de este material, entre las cuales las más conocidas son el bateo, el detector de metales y el proceso con cianuro. El bateo consiste en utilizar un recipiente cóncavo de poca profundidad, similar a un plato hondo de unos 25 a 35 centímetros de diámetro. El procedimiento consiste en llenar el recipiente con la arena y gravilla que contiene oro, sumergirlo en agua y agitarlo. El oro, al ser mucho más denso que la arena y la roca, se asienta en el fondo del recipiente. El material generalmente se obtiene en las orillas de los arroyos, ríos o playas, aprovechando esta misma agua para separar el oro. El bateo es la técnica más sencilla para la búsqueda de oro y suele usarse en forma individual, ya que no es comercialmente viable para extraer oro de los grandes depósitos. El detector de metales. Con un detector de metales, una persona puede caminar alrededor de un área de exploración y recibe señales sonoras que indican la presencia de algún metal por debajo de la superficie, que no siempre es oro, puede ser cualquier otro tipo de material mientras sean metálicos. El proceso con cianuro. La extracción de oro o metal con cianuro se puede utilizar en zonas donde haya finas rocas que contienen oro. La solución de cianuro de sodio se mezcla con rocas finas que anteriormente se haya comprobado que puedan contener oro o plata. La técnica con cianuro es muy simple y sencilla de aplicar. También es un método muy popular para el procesamiento de oro y plata de bajo grado. Principales yacimientos de la plata. Entre los principales yacimientos de la plata se pueden encontrar la mina Saucito, ubicada en México, la cual es una mina subterránea con características epitermales, con 21.95 millones de onzas de plata producidas en el 2016. La mina de plata de Fresnillo PLC es la mayor operación de plata en el mundo. Como segunda mina más importante del mundo encontramos a Escobal, ubicada en Guatemala. Es una mina subterránea de tipo epitermal, la cual se considera como la segunda mina de plata más grande del mundo. Se localiza en el sureste de Guatemala, a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala. Como tercera tenemos a Dukat, ubicada en Rusia. La producción viene de las vetas y brechas epitermales extraídas por métodos subterráneos. Luego tenemos a Cannington, ubicada en Australia, con cuerpos de minado subterráneo en una mina de plata, plomo y zinc. Cannington, propiedad de Zone 32, está ubicada al noreste de Queensland. Esta mina es líder de la producción de plata con un récord de 44 millones de onzas de plata en 2005. Y Antamina, Perú. La mina es una operación a cielo abierto con cuerpos de skarn, zinc, plata y plomo. Se encuentra en quinto lugar de producción de plata en el mundo en forma de subproducto. Obtención de la plata. El proceso de minado de la plata, explicado de forma breve, sería algo más o menos como lo siguiente. Primero, un equipo de geólogos inspecciona una zona en la que se cree que puede haber plata. Se recogen muestras para verificar si hay la suficiente cantidad del mineral, ya que de no ser así, no es muy rentable minar. Una vez hecho esto, los mineros taladran agujeros en las rocas e insertan dinamita para volarlas y extraen guijarras llenas de mena. Lo cargan a una maquinaria y lo llevan para que sea molido. Seguido de esto, trituran las piedras de manera que los trozos resultantes son los más pequeños posibles. Se pulveriza la mena a través de distintos pasos y procedimientos hasta que quede hecha polvo. Ya conseguido este polvo, se mezcla con agua y se deja en unos tanques a los que se les llena de ácido para separar los metales de la piedra. Al cabo de unas 72 horas aproximadamente, ya se ha decantado en los tanques. Se bombea el agua fuera de ellos y esta pasa por unos filtros cuya función es atrapar las partículas de metal. Una vez tienen los filtros llenos de partículas, lo rascan y recogen una pasta, la cual dejan secar en un horno. La pasta contiene plata y otros metales, así como también varios desechos. Luego funden el polvo en moldes. De esos polvos se obtienen lodos y con un horno de por medio, los polvos se convierten en un pedrusco metal con los desechos por encima. Entonces los mineros se deshacen de los desechos a golpes,
con los que queda una amalgama de metal. Luego utilizan vasos especiales porosos en los que meten la amalgama y al horno de nuevo. Esta segunda vez, la plata y el metal, como por ejemplo podría ser plomo, quedan separados, ya que el plomo, al ser más denso, se mete entre los poros del recipiente y la plata no. Luego se recoge esta plata y se vuelve a fundir con plata extraída de otros vasos, para así volver a verterla en un molde mayor y conseguir los lingotes de plata. Proceso de producción del oro. El primer paso es la exploración. Consiste en ubicar zonas donde exista la presencia de minerales cuya explotación sea económicamente rentable. Inicialmente se utilizan reportes satelitales para determinar zonas mineralizadas. Los geólogos recogen muestras o rocas del suelo para conocer los elementos y minerales que la conforman. Finalmente, se investiga y determina cuánto mineral existe en la zona. Si los análisis dan resultados positivos, se procede con la perforación. Se sacan muestras de diferentes profundidades, testigos, para determinar tipo, cantidad, profundidad y otras características del mineral. El segundo paso es el preminado y minado. El preminado. Antes de iniciar el trabajo de explotación en sí, es necesario retirar del terreno la capa superficial de tierra orgánica, topsoil, que permite el crecimiento de vegetación en la superficie. Esto se hace con equipo pequeño y deja las condiciones para que en la etapa de minado se pueda explotar con equipo gigante. El minado consiste en la extracción del material que contiene oro y plata. El proceso se da en dos etapas. La primera es perforación. Se perfora el terreno para colocar los explosivos y fragmentar el suelo para el carguio. La segunda etapa es la voladura. Los agujeros son llenados con material explosivo que al detonar fragmentan la roca y remueven subterráneamente el material exponiéndolo. En esta etapa se aplican los más altos estándares de cuidado en seguridad. El tercer paso es el carguio y el acarreo. Las explosiones que se realizan y posterior remoción de tierra empiezan a formar grandes huecos en la tierra llamados tajos. Camiones gigantes que pueden cargar hasta 250 toneladas de tierra llevan el mineral extraído del tajo a la pila de lixiviación o pad, que es la estructura donde se acumula el mineral extraído del cerro para ser lixiviado y así recuperar el oro existente. El cuarto paso es la obtención del oro. Proceso de lixiviación. La pila o pad de lixiviación es una estructura a manera de pirámide escalonada donde se acumula el mineral extraído. El mineral descargado en las pilas de lixiviación es lavado con solución cianurada para recuperar el oro y la plata. La solución rica cargada con oro y plata es llevada hacia las pozas de operación a través de tuberías colectoras y mediante la planta de procesamiento de minerales Gold Mill, molino de oro, se busca procesar el metal que no puede ser obtenido mediante la lixiviación en pilas. El oro se recupera en 24 horas, a diferencia del proceso de lixiviación en pilas que dura casi 60 días. El quinto paso es el proceso de planta. Aquí están las columnas de carbón y mercurochrome. El proceso de columnas de carbón permite concentrar la cantidad de oro que hay en una solución rica, para luego recuperarlo en el proceso de mercurochrome, el cual se da en dos etapas. La primera etapa es la desorción, en la que haciendo circular una solución cianurada se saca el oro atrapado en la superficie del carbón activado. La segunda etapa es la adsorción. En ella se pasa la solución rica
con el oro en estado líquido a través de columnas cargadas con carbón activado para que el oro sea atrapado en los poros del carbón. Merichrome. La solución rica en oro y plata es filtrada y limpia. Luego se elimina el oxígeno y se añade polvo de zinc para precipitar el metal y hacerlo sólido. El producto del Merichrome es el que luego pasa al proceso de refinería. El sexto paso es de la refinería. El oro obtenido en el proceso de Merichrome es sometido a operaciones de secado en hornos entre tortas a 650 grados. Finalmente, el producto obtenido pasa por un proceso de fundición en el horno de arco eléctrico a 1200 grados para obtener el dore, que es el producto final. Proceso de obtención de la plata. Generalmente se obtiene de subproducciones de minas de oro, cobre, etc. El primer paso es la extracción. Se preparan explosivos para realizar la tronada, o a lo que se refiere como la colocación de dinamita. Se hacen vagones hechos por la perforadora con el propósito de depositar uno o más cartuchos de un explosivo de plástico. Este va conectado a una mecha a la cual recibe el nombre de termalita. Después viene lo que es la acumulación del material. Se carga por medio de una pala neumática y colocada en los carros de góndola. Estos carros llevará la plata a un almacenamiento conocido como alcancía. El paso número 2 es el cribado y quebrado del material. Después del almacenamiento, decanaliza la plata a lo que es el área de quebradores, en donde unas máquinas conocidas como quebradores primarias reducirán el tamaño de las piedras que poco después serán clasificadas en las fibras. Estas son semejantes a unas coladeras, para seguir después con los quebradores primarios, ya que se tiene una medida ideal de la piedra por medio de unas bandas. Pasa a lo que es la molienda. El paso número 3 es el muestreo. Este paso es intermedio entre el cribado y la molienda. Es aquí donde se realiza el muestreo de las cargas para determinar su grado de pureza y la cantidad. El paso número 4 es la molienda. Ya que está cribado, el material llega por las bandas al molino de mineral. Son grandes cilindros hechos de lianas de acero al molibdeno sujetadas en su pared por medio de mucha tornillería, y gracias a las bolas de acero que giran al interior del molino, el material se ha molido para convertirse en lodo claro, agregando agua constantemente dentro del molino para después salir por el tronius. El paso número 5 es la cianuración. El material, una vez molido, pasa a unos tanques por medio de un impulso de rastrillo. Constantemente se le agrega cianuro para el proceso de beneficio de la plata. Este sistema de agitación y cianuración se hace una mezcla homogénea que después se enviará a la plata de flotación, pero no siempre puede ser por este método. Existe otro método conocido como amalgamación. En la amalgamación, el material se suele someter a tostación agregando sal común para transformar la plata en cloruro de plata. Esta sustancia se trata en túneles giratorios con agua y hierro, con lo que se obtiene plata libre. El paso número 6 es la flotación. En este paso es en donde se obtiene la primera espuma de la cianuración de la plata por medio de celdas contenedoras e impulsores giratorios que hacen que las partículas de plata se separen de las impurezas de otros minerales, como la tierra, etc., y flotar en la espuma que se derrama en unos contenedores laterales. Estas espumas son enviadas
por medio de bombeo al área de fundición. El paso número 7 es la fundición. Se recolecta la espuma en unos sacos de lona que se encuentra en el interior de una presa para que sean compactas y solidificadas a presión, ya que se dividió el compuesto en lo que es humedad, que es el agua cianurada, y el lodo anódico. Se coloca lodos en un molde de fundición. Esta se hace en nodos con combustible o petrolato. El último paso es el refinado. Una vez que se obtienen las placas anódicas del fundido, son colocadas en las tinas electrolíticas y por medio de químicos y electricidad son desintegradas las placas para convertirlas en cristales de platas. A esta presentación de material se le llama como granalla de plata, el cual es transportado nuevamente al horno para su fundición. Estos ya no son de combustible, son eléctricos. Para evitar pérdidas por volatilidad de los minerales, al fundir ya fundida la plata se coloca en lingoteras giratorias que están en forma circular alrededor del horno. Ya que se encuentran fríos, se desmoldan para ser pulidos y pesados, marcados, foliados, sellados y empacados para su embarque. Las ventajas y los inconvenientes del patrón oro. Los defensores del patrón oro argumentan que existe otra propiedad deseable, además de la simetría, puesto que los bancos centrales de todo el mundo están obligando a fijar el precio del oro. No pueden permitir que sus ofertas monetarias crezcan más rápidamente que su demanda de dinero, en términos reales, puesto que un rápido crecimiento monetario acaba aumentando el precio en dinero de todos los bienes y servicios, incluyendo el oro. Las ventajas y los inconvenientes del patrón oro. Ventajas. El patrón oro establece límites automáticos a los bancos centrales. Los valores de las monedas son más estables y fáciles de predecir. Inconvenientes. Restringe la utilización de la política monetaria para disminuir el desempleo. El nivel de precios globales solo es estable si el precio relativo del oro y de los otros bienes y servicios es estable. Los bancos centrales no pueden aumentar sus reservas exteriores a medida que crecen sus economías. Los países que disponen su abundante producción de oro pueden influir en las condiciones macroeconómicas mundiales. Propiedades físico-químicas. Conductor térmico o eléctrico, solución de metales, resistencia a la compresión, fuerzas de oclusión. Su contracción no permite la microfiltración. Fenómeno de escurrimiento o creep, para soportar cargas constantes por periodos largos. Oxidación, capa de pasivación que evita la oxidación en capas profundas. Con alimentos que contienen azufre, reacciona formando sulfatos con acción anticariogénica. Joyería y ornamentos de plata. ¿Dónde se adquieren? En joyerías, tiendas departamentales o con particulares. ¿Cuáles son sus ventajas? Son de fácil adquisición, tienen valor intrínseco, hay disponibilidad en el mercado, pueden venderse como retacería. Sus desventajas. No tienen un precio fijo, en general se venden a particulares, se desgastan con el uso perdiendo valor. El precio público en una joyería o tienda departamental es muy superior al del contenido en plata. Se requiere almacenamiento, se tiene riesgo constante de robo. Invirtiendo en ETF, que replique la cotización de la plata. ¿Cuáles son sus ventajas? Proceso sencillo de compra-venta, son instrumento de alta disponibilidad, es sencillo seguir su cotización, su valor depende directamente del precio de la plata. Desventajas. Es recomendable tener experiencia en inversión bursátil. El ETF es un instrumento financiero sin valor intrínseco. Acciones de empresas mineras en plata. Ventajas. Precios sencillos para comprar y vender las acciones. Hay empresas mineras de alta bursatilidad, facilidad para comprar y vender sus acciones. Al participar en bolsa, son empresas reguladas que publican su información financiera. Es sencillo seguir la cotización de las acciones. Desventajas. Se requiere experiencia en inversión bursátil. El valor de la acción depende de la empresa, no de la plata. Como toda inversión en bolsa, representa un riesgo alto. Monedas de plata. Se adquieren en bancos y casas de cambio. ¿Cuáles son sus ventajas? Sencillez en compra y venta, el precio es conocido, hay disponibilidad de monedas y un mercado dispuesto a comprarlas, tienen valor intrínseco. Algunas desventajas. Se requiere almacenarlas en algún lugar seguro que soporte su peso y volumen. Se tiene el riesgo constante de robo. Lingotes de plata.
Se adquieren en algunas sucursales bancarias. Sus ventajas. El precio es conocido, tiene valor intrínseco. Sus desventajas. No se adquieren en cualquier lado y tampoco es fácil de encontrar compradores. Se requiere almacenarlos en un lugar seguro que soporte su precio y volumen. Se tiene el riesgo constante de robo. Las ventajas y los inconvenientes del patrón oro. Los defensores del patrón oro argumentan que existe otra propiedad deseable, además de la simetría, puesto que los bancos centrales de todo el mundo están obligando a fijar el precio del oro. No pueden permitir que sus ofertas monetarias crezcan más rápidamente que su demanda de dinero, en términos reales, puesto que un rápido crecimiento monetario acaba aumentando el precio en dinero de todos los bienes y servicios, incluyendo el oro. Las ventajas y los inconvenientes del patrón oro. Ventajas. El patrón oro establece límites automáticos a los bancos centrales. Los valores de las monedas son más estables y fáciles de predecir. Inconvenientes. Restringe la utilización de la política monetaria para disminuir el desempleo. El nivel de precios globales solo es estable si el precio relativo del oro y de los otros bienes y servicios es estable. Los bancos centrales no pueden aumentar sus reservas exteriores a medida que crecen sus economías. Los países que disponen su abundante producción de oro pueden influir en las condiciones macroeconómicas mundiales. Propiedades físico-químicas. Conductor térmico y eléctrico, solución de metales, resistencia a la compresión, fuerzas de oclusión. Su contracción no permite la microfiltración. Fenómeno de escurrimiento o creep para soportar cargas constantes por periodos largos. Oxidación. Capa de pasivación que evita la oxidación en capas profundas. Con alimentos que contienen azufre, reacciona formando sulfatos con acción anticariogénica. Joyería y ornamentos de plata. ¿Dónde se adquieren? En joyerías, tiendas departamentales o con particulares. ¿Cuáles son sus ventajas? Son de fácil adquisición, tienen valor intrínseco, hay disponibilidad en el mercado, pueden venderse como retacería. Sus desventajas. No tienen un precio fijo, en general se venden a particulares, se desgastan con el uso perdiendo valor. El precio público en una joyería o tienda departamental es muy superior al del contenido en plata. Se requiere almacenamiento, se tiene riesgo constante de robo. Invirtiendo en ETF, que replique la cotización de la plata. ¿Cuáles son sus ventajas? Proceso sencillo de compra-venta, son instrumentos de alta disponibilidad, es sencillo seguir su cotización, su valor depende directamente del precio de la plata. Desventajas. Es recomendable tener experiencia en inversión bursátil. El ETF es un instrumento financiero sin valor intrínseco. Acciones de empresas mineras en plata. Ventajas. Precios sencillos para comprar y vender las acciones. Hay empresas mineras de alta bursatilidad, facilidad para comprar y vender sus acciones. Al participar en bolsa, son empresas reguladas que publican su información financiera. Es sencillo seguir la cotización de las acciones. Desventajas. Se requiere experiencia en inversión bursátil. El valor de la acción depende de la empresa, no de la plata. Como toda inversión en bolsa, representa un riesgo alto. Monedas de plata. Se adquieren en bancos y casas de cambio. ¿Cuáles son sus ventajas? Sencillez en compra y venta, el precio es conocido, hay disponibilidad de monedas y un mercado dispuesto a comprarlas, tienen valor intrínseco. Algunas desventajas. Se requiere almacenarlas en algún lugar seguro que soporte su precio y volumen. Se tiene el riesgo constante de robo. Lingotes de plata. Se adquieren en algunas sucursales bancarias. Sus ventajas. El precio es conocido, tienen valor intrínseco. Sus desventajas. No se adquieren en cualquier lado y tampoco es fácil de encontrar compradores. Se requiere almacenarlos en un lugar seguro que soporte su precio y volumen. Se tiene el riesgo constante de robo. El reciclaje de oro y plata se da mayormente a partir de dispositivos electrónicos, como computadoras, celulares y televisiones, entre otros, ya que en su interior se encuentra en pequeñas porciones que pueden ser recicladas. Es un proceso complicado, ya que se encuentra mezclado con varios elementos. También se puede reciclar de la joyería, pero es un proceso más sencillo, ya que se encuentra en un estado más puro y no es mezclado con muchos elementos. Para el reciclado de estos materiales se tiene que seguir un proceso el cual consiste en triturar la chatarra electrónica, después pasa el proceso de separación magnética que consiste en separar los elementos metálicos, después se recurre a la lixiviación, la cual consiste en someter a los materiales restantes a cianuro para poder extraer el oro y la plata. Existen otros métodos para la separación de estos materiales. Es un proceso de bajo costo, se hace de forma manual. El proceso consiste en derretir los materiales, pero todos los gases tóxicos son inhalados por el que realiza tal operación.
ya que no se cuenta con el equipo adecuado. Es de bajo costo, pero costoso para la salud. A continuación veremos un video en el cual se nos muestra de una manera más detallada este proceso de reciclaje. Televisores, computadoras, celulares viejos. Montañas de basura electrónica son procesadas cada día en este centro de reciclaje llamado E&, ubicado en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Quienes botaron estos aparatos probablemente pensaban que no valían nada. Pero la basura electrónica no es como cualquier otra basura. El presidente de la fábrica, Steve Chaffetz, nos explica por qué. Uno de los elementos que extraemos de estos materiales es oro. Hay oro en los terminales, en los circuitos y hasta en los procesadores. Esto que vemos acá es una línea de oro. Sí, oro. Casi todos los circuitos contienen metales preciosos como oro, cobre, plata y cobalto. Pero la mayor parte de la basura electrónica no termina en fábricas como E&. Muchas veces la basura electrónica no es reciclada de manera segura. Es exportada en grandes contenedores a un país del tercer mundo donde usan métodos muy peligrosos con impactos nefastos para el medio ambiente. Una cantidad enorme de basura electrónica es exportada, muchas veces ilegalmente, a países como China, India o México, donde es desembalada para extraer metales preciosos. Se estima que 1 de cada 3 contenedores que sale de la Unión Europea contiene residuos electrónicos ilegales. Quizás se estén preguntando, si esta basura está literalmente llena de oro y otros metales preciosos, ¿por qué existe un mercado ilegal para deshacerse de ella? Pues resulta que reciclar los electrónicos de manera segura es un proceso costoso y complicadísimo. En los grandes vertederos en China o India usan métodos primitivos y mucho más baratos. No tienen el equipo adecuado, entonces derriten los electrónicos para extraer el oro. Mientras tanto están inhalando todos los vapores tóxicos. Luego botan los residuos quemados y los químicos terminan en el río y contaminan todo. Los residuos electrónicos quemados contaminan el agua y el aire, y muchos de los trabajadores de estas fábricas sufren graves problemas de salud. Todo el polvo llena mis pulmones y me da tos, fiebre o dolores articulares que pueden convertirse en tuberculosis y otras enfermedades. Le digo a la gente que no haga este tipo de trabajo. Aquí los trabajadores que deberían vivir hasta los 70 años mueren a los 45.